Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es la composición de funciones y la función inversa. Composición de funciones. Se escribe así: g compuesto con f aplicado sobre x es igual a g de f de x. Para que se puedan componer dos funciones, mirar el recorrido de esta, que os estoy indicando, de esta función, tiene que estar contenido en el dominio de la otra. Esto normalmente nosotros componemos funciones y no comprobamos eso, pero eso es muy importante, recordarlo para cursos más altos. El recorrido de f tiene que estar contenido en el dominio de g. Vamos a hacer un diagrama y vamos a poner un ejemplo. Mirad, yo voy a poner aquí una serie de... La primera función va a ser f de x igual a x cuadrado y vamos a poner otra función g de x igual a x más 1. Aquí vamos a poner una serie de números y vamos a calcular la imagen de esos números mediante esta función. Esta función a cada valor lo eleva al cuadrado. Luego la imagen del 1 sería, y del menos 1 sería lo mismo, porque 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Por tanto lo lleva en el 1. La imagen del 2, ¿cuál sería? Pues sería 2 al cuadrado. Y la imagen del menos 2 también 2 al cuadrado. Por tanto sería 4 en los dos. Pero aquí en R, estos elementos que son imagen de alguno, en este caso, aquí a este elemento le llevan dos flechas y a este otras dos, esos elementos forman lo que se llama el conjunto imagen. Y el conjunto imagen, en este caso, el conjunto imagen es lo mismo que decir el recorrido de la función. Y el recorrido de la función, observar, de la función f, está contenido en el dominio de la función g. ¿Cuál es el dominio de la función g? Bueno, pues en este caso, como es una función de grado 1, el dominio es todos los números reales. Y es verdad que el recorrido de f está contenido en el dominio de g. Bueno, en la práctica no hacemos la comprobación y ya operamos la composición directamente. Pero cuando es en cursos más altos, donde trabajamos con conjuntos numéricos más amplios, pues es importante hacer la comprobación para ver si se pueden componer. La imagen del 1 pues sería, la imagen de x es una unidad más, pues la imagen del 1 pues serían 2, la imagen del 2 serían 4, la imagen del 1 sería 2, perdón, la imagen del 4 serían 5 y la imagen de menos 5 sería menos 5 más 1, que sería menos 4. Bien, pues hay una función que nos lleva estos elementos en estos elementos. Y esa función es la función compuesta. Y la vamos a escribir aquí abajo, que nos va desde este conjunto hasta este conjunto. Y va a ser g compuesto con f aplicado sobre x, que es g de f de x. Y en este caso, como lo vamos a aplicar a esta función, pues mirad, tenéis que sustituir f de x por x cuadrado. Entonces nos quedaría así. Y después tenéis que ver que la g a la x lo que le hace es sumarle una unidad. Pues la g a x cuadrado le hará lo mismo, le sumará una unidad. Y ya lo tenéis resuelto. Bien, si a esta función que nos ha salido le llamo yo, por ejemplo, h de x, vamos a llamarle, por ejemplo, h de x, a esta función que nos ha salido, h de x, pues resultaría que h de x es igual a x cuadrado más 1. Que por ejemplo en el examen, como el dominio de la función f son todos los números reales, yo aquí he puesto algunos, ¿verdad? Pero si por ejemplo nos mandan calcular h de un medio, por ejemplo, de un medio, es un número real que estaría por aquí metido, ¿verdad? Estaría metido en el conjunto de los números reales y me manda a calcular la imagen. Bueno, pues, ¿qué le hace la h a la x? Lo eleva al cuadrado y le suma 1. Pues
la h a un medio, pues lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Lo eleva al cuadrado, ¿eh? Y le suma una unidad. Una unidad. Bueno, esto sería, fijaros, un cuarto más 1. Un cuarto más 1. ¿Cuánto es un cuarto más 1? Pues un cuarto más 1 sería, fijaros que sería lo mismo que poner un cuarto más 4 cuartos, ¿no? Porque una unidad también la podemos escribir así, ¿no? Como 4 cuartos. Y esto serían 5 cuartos. 5 cuartos. 5 cuartos. Es decir, esta función que hemos obtenido nos sirve para calcular la imagen de cualquier elemento que nosotros tengamos en el conjunto de los números reales, teniendo en cuenta esas dos funciones. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a hacer la composición de estas dos funciones, que son f y g. Claro, vais a decir, vamos a hacer f compuesto con g. ¿Vale? Entonces yo esto lo aplico sobre x, según la definición que vimos antes. ¿Vale? Entonces vosotros tenéis que poner f, ahora abrimos así un corchete y ponemos g de x. Muy bien. Ponemos g de x, cerramos y cerramos el corchete. En el paso siguiente, fijaros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Cojo esta función y la sustituyo por lo que vale. La tenemos aquí. Entonces, si la sustituimos por lo que vale, pues nos quedaría f de x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. ¿Y esto a quién va a ser igual? Bueno, pues la f a la x lo que le hace es multiplicarlo por 2 y restarle 3. Vale, pues aquí igual a todo eso lo multiplicamos por 2. X cuadrado más 1 lo multiplicamos por 2 y le restamos 3. Y ya tendríamos 2x cuadrado más 2 menos 3. Y esto va a ser igual a 2x cuadrado menos 1. Y ya tendríamos calculado f compuesto con g. ¿Que nos mandan g compuesto con f? Pues análogamente, g compuesto con f, bueno, pues pondríamos así el corchete, después ponemos aplicado sobre x, al final os he puesto unos ejercicios para que hagáis y os doy la solución. Y ahí ponemos, eso es por definición de composición, f de x. Así. Y ahora nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir la f de x aquí por lo que vale la f de x, que lo tenemos aquí arriba, y la otra la dejamos así. G la dejamos igual. ¿Y cuánto vale? Pues 2x menos 3. 2x menos 3. Bueno, pues ahora tenemos que ver qué le hace la g a la x. Bueno, pues lo que le hace es elevarlo al cuadrado y sumarle 1. Pues a todo esto lo tendríamos que elevar al cuadrado, ¿verdad? 2x menos 3. Todo esto lo elevamos al cuadrado y le sumamos una unidad. Una unidad. Esto, si lo elevamos al cuadrado, sería el cuadrado del primero, que serían 4x cuadrado, 4x
x cuadrado menos el doble producto del primero por segundo, 2 por 2, 4 por 3, serían menos 12x, más el cuadrado segundo, que sería más 3 al cuadrado, que sería 9, y más 1. Por tanto, este resultado sería 4x cuadrado menos 12x más 10. ¿Qué ocurre? Observar que f compuesto con g no nos sale lo mismo que g compuesto con f. Por tanto, en general, la composición de funciones no es conmutativa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a seguir un poco más. Para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Y una función es inyectiva cuando, si cogemos dos elementos distintos del dominio, sus imágenes son distintas. Bien, esta es una definición, pero también podemos dar la definición así. Si dos elementos del dominio tienen la misma imagen, entonces son iguales. Para ver si una función es inyectiva, esto es un poco laborioso, ¿verdad? Esta es la definición, podríamos decir, científica, pero hay una forma más fácil de hacerlo, que es gráficamente, ¿verdad? Ver gráficamente y tener una idea clara de la función, cómo es gráficamente. Si no, no nos queda más remedio que aplicar esta definición, o esta. Entonces, para ver si una función es inyectiva, vamos a empezar, por ejemplo, con el planteamiento gráfico. Es decir, nosotros vamos a tomar una función, por ejemplo esta, una función que tiene por representación gráfica una recta, es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo rectas paralelas al eje de las x y cortan en un solo punto a la curva correspondiente a la función, entonces es inyectiva. Mirad, aquí corta en ese punto, por tanto es inyectiva. Y solo en ese punto, sí. Ahora, si trazas una recta paralela por aquí, corta en otro punto, ¿verdad? En este punto de aquí. Por tanto, es inyectiva. Ahora, sin embargo, si la curva correspondiente a la función es así, imaginaros que yo corto por ahí, pues corta aquí, aquí y aquí. Habría un punto del dominio que se correspondería aquí, otro punto del dominio que correspondería aquí, y esos dos puntos, que son distintos, tienen la misma imagen. Entonces, esto no lo cumplen. Sin embargo, aquí si cogéis puntos distintos del dominio, las imágenes son distintas, ¿verdad? Llevarlos a la curva y trasladarlos a la y, pues son distintas. Esta es inyectiva, sin embargo, esta no es inyectiva. O sea, cuando cortamos la curva correspondiente a la función por una recta paralela al eje de las x y corta en más de un punto, ya no es inyectiva. Entonces, si no es inyectiva, no tiene inversa. ¿Vale? Vamos a poner algún ejemplo más. Vamos a ver, esta función tiene por representación gráfica una recta, porque es una función en las x de grado 1, ¿verdad? Por tanto, ¿es inyectiva? Claro que es inyectiva. Tendríamos que decir que sí. Sí es inyectiva. Sin embargo, esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque la representación gráfica, os acordáis, ya no es una recta. Si dibujamos, hacemos un pequeño dibujo, hacía así. Por tanto, fijaros, si trazo una recta paralela al eje de las x, corta en este punto, ¿verdad? Y en este punto, ¿verdad? En más de uno. Por tanto, aquí habrá un valor, imaginaros el menos 1, y aquí habrá otro valor, imaginaros el 1, y f de menos 1 y f de 1 coinciden, ¿verdad? Según esta definición, y sin embargo, estos valores no son iguales. El menos 1 no es igual al 1. Por tanto, esta no es inyectiva. No es.
Vamos a poner otra más. Por ejemplo, la siguiente, esta que tenéis aquí. ¿Esta es inyectiva? Pues esta sí es inyectiva. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta ya no, la representación gráfica de esta es una parábola, por esta es una cúbica. Entonces esto lo tenemos que recordar cuando veamos el repaso de funciones. Tenéis ahí varios vídeos. Esta os hace tiene una rama así, más o menos, y otra rama así. Esta es una función que decimos que es impar. Entonces fijaros que si yo corto por una paralela al eje de las X, corta solamente en un punto. Y aquí también, otra paralela al eje de las X, corta solamente en un punto. Por tanto, esta sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Para que una función tenga inversa, recordad, tiene que ser inyectiva. Ahora vamos a ver cómo se calcula la inversa. ¿Cómo se calcula la inversa? Bueno, pues para calcular la inversa vamos a dar estos pasos. Mirad, un primer paso que es despejar la X. Un segundo paso que es cambiar la X por la Y la Y por la X. Y un tercer paso que es cambiar la Y por f menos 1 de X. Lo vamos a aplicar a un ejemplo práctico, a ese ejemplo que tenéis ahí. A ese ejemplo que tenéis aquí. Bien, el primer paso es despejar la X. Por tanto, yo pondría y más 1, vamos a poner aquí, primer paso. Y más 1, ¿vale? Y más 1 igual a 2x cubo. Bueno, ahora paso siguiente, seguimos despejando, no lo hemos despejado del todo. Y más 1 partido por 2 igual a x cubo. Bueno, pues ahora ya casi lo tenemos. X, para despejar el cubo hay que poner raíz cúbica en el otro miembro. Ahí sería raíz cúbica de y más 1, ¿vale? Y más 1 partido por 2. Bueno, y ya tenemos el primer paso. Ahora vamos a ver el segundo paso. Bueno, pues el segundo paso, fijaros, hay que cambiar la X por la Y la Y por la X. Bueno, entonces ponemos raíz cúbica. Donde está la Y tenemos que poner una X, ¿vale? Una X más 1 partido por 2. Bueno, aquí este 2 vamos a hacerlo más pequeñito, partido por 2. Y donde está la X, aquí donde está la X, tenéis que poner una Y. Y el tercer paso, ¿verdad? El último, es cambiar la Y por f menos 1 de X. Ya lo tenemos. Raíz cúbica. Aquí tenéis que poner X más 1. Es importante que después lo hagáis vosotros solos. X más 1 partido por 2 igual a f menos 1 de X. Y ya tendríamos calculada la función inversa. Repito los pasos. Primero, despejar la X. Segundo, cambiar X por Y por X. Y el tercero, cambiar la Y por f menos 1 de X. Os lo vais a hacer vosotros y ya tendréis calculada la inversa. Si nos mandan aplicar la inversa, por ejemplo, para un valor, pues por ejemplo, si yo calculo f de 2, bueno, pues f de 2 lo calcularíamos con esta función. Porque esto aquí podéis poner f de x, lo mismo que poner y o f de x. F de x. Bien. Vamos
vamos a poner ahí una X, aquí una X. Bueno, hay que poner una X, aquí sería F de X. Bien. Bueno, pues si me van a calcular F de 2, pues ¿qué le hace la F a la X? Pues mira, lo eleva al cubo, lo multiplica por 2 y le resta 1. Pues aquí igual, 2 por 2 al cubo menos una unidad. Y entonces aquí ya sería 2 al cubo son 8, 8 por 2, 16, 16 menos 1, 15. Ya tenemos calculado, ¿vale? Ahora, si hacemos F menos 1 de 15, tendríamos que hacerlo con la función inversa. La tenéis aquí abajo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué le hace la función inversa a la X? Bueno, pues le suma una unidad, lo divide por 2 y le calcula la raíz cúbica. Pues aquí igual. Haríamos 15 más 1, sumo una unidad, y lo divide entre 2. Bueno, pues esto sería raíz cúbica de 16 partido por 2, 8. ¿Cuánto vale la raíz cúbica de 8? Pues la raíz cúbica de 8 son 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo son 8. ¿Qué observáis? Mirad, observáis lo siguiente, que el 2 lo lleva en el 15 y la función inversa actuando sobre el 15 lo trae al 2. Bien. Hay otra propiedad muy importante de la función inversa que vamos a decir a continuación, que es la siguiente, mirad. Yo tengo un sistema de coordenadas y dibujo la bisectriz del tercer cuadrante. Ahí la tenéis. Bueno, pues si pinto una función, voy a pintar por ejemplo esta, que tiene la curva correspondiente a la función f, es así. Bueno, y la inversa dibujada tiene que ser simétrica respecto a la bisectriz del tercer cuadrante. Quiere decir que tiene que ser, por ejemplo, así. Quiere decir que el simétrico de este punto es el mismo porque está sobre la bisectriz, el simétrico de este es este, el simétrico de este es este. Ya sabéis que para sacar el simétrico tenéis que trazar la perpendicular a la bisectriz del tercer cuadrante y después la prolongáis y la misma distancia para el otro lado. Bueno, pues dos funciones inversas son las curvas correspondientes a dos funciones simétricas, a dos funciones inversas, perdón, son simétricas respecto a la bisectriz del tercer cuadrante. Esto es muy importante. Quiere decir que si este punto está aquí, es el punto AB, el punto que está aquí es el BA. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, para esta función, vamos a calcular vamos a calcular la inversa para que lo veáis bien, que se cambian las coordenadas en la inversa. Vamos a calcular la inversa. Si yo pongo y igual a x menos 1, ¿verdad? Primer paso es despejar la x para calcular la inversa. Despejo la x y me quedaría y más 1. ¿Vale? Ya tengo el primer paso. Segundo paso, donde está la y, pongo una x. Y donde está la x, pongo una y. Y ya, en el último paso, que no se nos olvide, ¿os acordáis? Lo que hago es sustituir la y por f menos 1 de x. F menos 1 de x. Bueno, pues fijaros, si yo ahora aplico, vamos a calcular f de 3. F de 3.
Sería un valor que está, por ejemplo, por aquí, el 3. Pues mira, f de 3 lo tengo que calcular con la función que me dan, con esta función, ¿verdad? Y sería 3 menos 1. 3 menos 1 serían 2. Esto significa, muy importante para el examen, que el punto de coordenadas 3,2 pertenece a la gráfica de la función f. Ahora, si calculamos f menos 1 de 2, tenéis que calcular con esta función, sustituimos la x por 2, me quedaría 2 más 1, que serían 3. Luego esto significa que el punto de coordenadas 2, 3, observáis cómo se cambian las coordenadas, pertenecería, es una E, a la gráfica de ¿quién? ¿De f o de f menos 1? De f menos 1. ¿De acuerdo? O sea que esto es muy importante y lo veremos cuando vemos las funciones trigonométricas inversas. Bien, y otra cuestión muy importante ya finalizando es que os voy a proponer 3 cuestiones y las vais a hacer. Primera cuestión, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Solamente tenéis que decir si es verdadero o falso. Pues es falso. Esto solamente se cumple cuando la función f es inyectiva. Pregunta de examen, que no se nos olvide. Otro caso. Calcule la función inversa de esta. Bueno, pues la función inversa de esta la calculáis, os tiene que salir la misma función. Fijaros que una función puede tener por inversa la misma. Comprobarlo. Comprobar que f compuesto con f menos 1 os da x. Y comprobar también que f menos 1 compuesto con f os sale x también. Y otro ejercicio. Dada la función f y la función g, vamos a calcular f compuesto con g. Y f compuesto con g os tiene que salir 1 partido por el seno de x. ¿De acuerdo? Eso os lo dejo como ejercicios, a ver si lo hacéis. Hasta la próxima.